Suma Teológica, primera parte, cuestión 5. Sobre el bien en general. Artículo 2. El bien, ¿eso no es conceptualmente anterior al ser? Objeciones por las que parece que, conceptualmente, el bien es anterior al ser. Objeción 1. El orden de los nombres, se establece según el orden significado por los nombres. Pero Dionisio, en el capítulo 3 de Dip Nom, entre otros nombres de Dios pone antes el bien que el ser. Por lo tanto, conceptualmente el bien es anterior al ser. Objeción 2. Conceptualmente es anterior lo que es aplicable a muchos. Pero el bien se aplica a más cosas que el ser, porque, como dice Dionisio en el capítulo 5 de Dip Nom, el bien es aplicable a lo existente y a lo no existente, el ser, en cambio, solo a lo existente. Por lo tanto, conceptualmente el bien es anterior al ser. Objeción 3. Conceptualmente es anterior lo que es universal. Pero parece que el bien es más universal que el ser, porque el bien es apetecible, y para algunos resulta apetecible incluso el no ser, según aquello que de Judas dice Mateo 26,24, para él habría sido un bien no haber nacido. Por lo tanto, conceptualmente el bien es anterior al ser. Objeción 4. No solo el ser es apetecible, sino también la vida y la sabiduría, y muchas cosas parecidas. Así parece que el ser es apetecible de un modo particular, y el bien de un modo universal. Por lo tanto, conceptualmente y de forma absoluta, el bien es anterior al ser. Contra esto, está lo que se dice en el libro de Causis, el ser es la primera de las cosas creadas. Respondo. Conceptualmente el ser es anterior al bien, pues lo significado por el nombre es lo que el entendimiento capta de una cosa y lo expresa por la palabra. Luego conceptualmente aquello es anterior porque primero entra en la concepción del entendimiento. Lo primero que entra en la concepción del entendimiento es el ser, porque algo es cognoscible en cuanto que está en acto, como se dice en el Ex Metaphys. Por eso el ser es el objeto propio del entendimiento y así es lo primero inteligible, como el sonido es lo primero audible. Así, pues, conceptualmente el ser es anterior al bien. A las objeciones. A la objeción 1. Dionisio determina los nombres divinos en cuanto los refiere a Dios según el criterio de la causa. Pues, como dice él mismo, damos nombres a Dios a partir de las criaturas, como a la causa a partir de los efectos. Al bien, y por razón de lo apetecible, se le aplica el criterio de la causa final, que es la primera de todas, pues ningún agente actúa si no es por el fin, y por el agente la materia se orienta a la forma. Por eso se dice que el fin es la causa de las causas. Así, causando, el bien es anterior al ser, como el fin lo es a la forma. Por este motivo, entre todos los nombres cuyo significado va referido a la causalidad divina, antes que el ser se pone el bien. Y también porque los platónicos, que no distinguían la materia de la privación, decían que la materia no era ser, y así la participación del bien era más aplicable a muchos que la participación del ser. Pues la materia prima comparte el bien puesto que lo apetece, y nada apetece lo que no es su semejante, y no comparte el ser puesto que la consideraban no ser. Por eso dice Dionisio que el bien es aplicable a lo no existente. A la objeción 2. Está dada ya. Aunque puede decirse también, el bien es aplicable a lo existente y a lo no existente, no como predicado, sino como causalidad, si por lo existente entendemos no lo absolutamente inexistente, sino lo que está en potencia y no en acto, porque el bien tiene razón de fin en el que descansa no solo lo que está en acto, sino que es aquello a lo que se inclina lo que no está en acto, sino solo en potencia. Al ser, por su parte, no se le aplica más que el sentido de causa formal, inherente o ejemplar, y esta causalidad no es aplicable más que a lo que está en acto. A la objeción 3. El no ser en cuanto tal no es apetecible, sino solo accidentalmente. Ejemplo, la desaparición de algún mal es apetecible porque el mal desaparece al no existir. Y la desaparición de un mal no es apetecible sino es en cuanto que por el mal se priva de algo. Así, pues, aquello que en cuanto tal es apetecible, es el ser. El no ser, en cambio, solo lo es accidentalmente. Y esto debido a que el hombre apetece un determinado ser del que no soporta verse privado, así también y accidentalmente, se llama bien al no ser. A la objeción 4. La vida, la ciencia y similares son apetecibles en cuanto que están en acto,
por tanto, en todo se apetece algún ser. Así, nada es apetecible sino el ser, y, consecuentemente, nada es bueno sino el ser. Fin del artículo.